Vi a mi nuera tirar una maleta de cuero al lago e irse en auto. Corrí hasta allí y oí un sonido ahogado viniendo de adentro. Por favor, que no sea lo que estoy pensando, susurré mientras mis manos temblaban sobre el cierre mojado. Arrastré la maleta afuera, forcé el cierre y mi corazón se detuvo. Lo que vi adentro me hizo temblar de una forma que nunca antes había sentido en mis 62 años de vida. Pero déjame explicarte cómo llegué a ese momento. Como una tarde tranquila de octubre se convirtió en la escena más aterradora que he presenciado jamás. Eran las 5:15 de la tarde. Lo sé porque acababa de servir mi té y miré el reloj de la cocina, ese viejo reloj que perteneció a mi madre. Estaba de pie en el porche de mi casa, esa casa donde cría a Luis, mi único hijo. Esa casa que ahora se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de fantasmas desde que lo enterré hace 6 meses. El lago Meridian brillaba frente a mí, quieto como un espejo. Hacía calor. El tipo de calor pegajoso que te hace sudar bajo la blusa incluso cuando estás quieta. Entonces la vi. El auto plateado de Cynthia apareció por el camino de tierra levantando una nube de polvo. Mi nuera. La viuda de mi hijo. Conducía como enloquecida, el motor rugía de una forma antinatural. Algo andaba mal. Muy mal. Yo conocía ese camino. Luis y yo lo recorríamos cuando era niño. Nadie conducía así por allí a menos que estuviera huyendo de algo. Frenó en seco junto a la orilla del lago. Las llantas derraparon. El polvo me hizo toser. Dejé caer la taza de té. Se rompió contra el piso del porche, pero no me importó. Mis ojos estaban clavados en ella. Cynthia salió del auto como impulsada por un resorte. Llevaba puesto un vestido gris, ese que Luis le regaló en su aniversario. Tenía el cabello revuelto, el rostro rojo. Parecía haber estado llorando o gritando o ambas cosas. Abrió el maletero con tanta fuerza que pensé que arrancaría la puerta. Y entonces la vi. La maleta. Esa maldita maleta de cuero marrón que yo misma le regalé cuando se casó con mi hijo. Para que lleves tus sueños a todas partes, le dije ese día. Qué estúpida fui. Qué ingenua. Cynthia la sacó del maletero. Era pesada. Lo supe por cómo se inclinó su cuerpo, por cómo sus brazos temblaron. Miró a los lados. Nerviosa. Asustada. Culpable. Nunca olvidaré esa mirada. Luego caminó hacia el borde del agua. Cada paso parecía costarle. Como si llevara el peso del mundo. O algo peor. Cynthia. Grité desde el porche. Pero estaba demasiado lejos. O tal vez no quiso oírme. Balanceó la maleta. 1 vez. 2 veces. Y en el tercer movimiento la lanzó al lago. El sonido del impacto contra el agua cortó el aire. Las aves levantaron vuelo. El agua salpicó. Y ella se quedó allí parada, mirando cómo la maleta flotaba un momento antes de comenzar a hundirse. Entonces corrió. Corrió de vuelta al auto como si el diablo la persiguiera. Arrancó el motor. Las llantas chirriaron. Se fue. Desapareció por el mismo camino dejando solo polvo y silencio. Yo me quedé paralizada. 10 segundos. 20. 30. Mi cerebro trataba de procesar lo que acababa de ver. Cynthia. La maleta. El lago. La desesperación en sus movimientos. Algo estaba terriblemente mal. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda a pesar del calor. Mis piernas comenzaron a moverse antes de que mi mente pudiera detenerlas. Corrí. Corrí como no corría desde hacía años. Mis rodillas protestaron. Mi pecho ardía. Pero no me detuve. Bajé los escalones del porche. Crucé el jardín. Llegué al camino de tierra. Mis sandalias levantaban polvo. El lago estaba a unos 100 metros. Tal vez menos. Tal vez más. No lo sé. Solo sé que cada segundo parecía una eternidad. Cuando llegué a la orilla estaba sin aliento. El corazón me golpeaba las costillas. La maleta seguía allí, flotando, hundiéndose lentamente. El cuero estaba empapado, oscuro, pesado. Me metí al agua sin pensarlo. El lago estaba frío, mucho más frío de lo que esperaba. Me llegaba hasta las rodillas, luego hasta la cintura. El lodo del fondo succionaba mis pies.
Casi pierdo una sandalia. Estiré los brazos. Agarré una de las correas de la maleta. Tiré. Era increíblemente pesada. Como si llevara piedras dentro. O peor. No quería pensar en qué podía ser peor. Tiré con más fuerza. Mis brazos temblaban. El agua me salpicaba la cara. Finalmente la maleta cedió. Comencé a arrastrarla hacia la orilla. Y entonces lo oí. Un sonido. Débil. Ahogado. Viniendo de adentro de la maleta. Mi sangre se congeló. No. No podía ser. Por favor, Dios, que no sea lo que estoy pensando. Tiré más rápido. Más desesperada. Arrastré la maleta hasta la arena mojada de la orilla. Caí de rodillas junto a ella. Mis manos buscaron el cierre. Estaba trabado. Mojado. Oxidado. Mis dedos resbalaban. Vamos, 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 repetía entre dientes. Las lágrimas comenzaban a nublarme la vista. Forcé el cierre. Una vez. 2 veces. Se abrió de golpe. Levanté la tapa. Y lo que vi adentro hizo que el mundo entero se detuviera. Mi corazón dejó de latir. El aire se atascó en mi garganta. Mis manos volaron a mi boca para contener el grito. Allí, envuelto en una manta celeste empapada, había un bebé. Un recién nacido. Tan pequeño. Tan frágil. Tan quieto. Tenía los labios morados. La piel pálida como la cera. Los ojos cerrados. No se movía. Dios mío, no. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Lo saqué de la maleta con una delicadeza que no sabía que aún poseía. Estaba frío. Tan frío. Pesaba menos que una bolsa de harina. Su cabecita cabía en la palma de mi mano. Tenía el cordón umbilical todavía atado con un trozo de cuerda. Cuerda. No una pinza médica. Cuerda común. Como si alguien hubiera hecho esto en casa, a escondidas, sin ayuda de nadie. No, 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 susurraba una y otra vez. Acerqué mi oído a su pecho. Silencio. Nada. Presioné mi mejilla contra su nariz. Y entonces lo sentí. Un suspiro. Tan débil que pensé que lo había imaginado. Pero estaba allí. Respiraba. Apenas. Pero respiraba. Me puse de pie con el bebé contra mi pecho. Mis piernas casi ceden. Corrí hacia la casa más rápido de lo que había corrido en mi vida. El agua chorreaba de mi ropa. Mis pies descalzos sangraban por las piedras del camino, pero no sentía dolor. Solo terror. Solo urgencia. Solo la necesidad desesperada de salvar esa vida diminuta que temblaba contra mí. Entré a la casa gritando. No sé qué gritaba. Tal vez ayuda. Tal vez Dios. Tal vez nada coherente. Tomé el teléfono de la cocina con una mano mientras sostenía al bebé con la otra. Marqué 911. Mis dedos resbalaban sobre los botones. El teléfono casi se me cae 2 veces. 911. ¿Cuál es su emergencia?, dijo una voz femenina al otro lado. Un bebé, dije entre sollozos. Encontré un bebé en el lago. No responde. Está frío. Está morado. Por favor manden ayuda. Señora, necesito que se calme. Dígame su dirección. Le di mi dirección. Las palabras salían atropelladas. La operadora me pidió que pusiera al bebé sobre una superficie plana. Despejé la mesa de la cocina de un manotazo. Todo cayó al suelo. Platos. Papeles. Nada importaba. Coloqué al bebé sobre la mesa. Tan pequeño. Tan frágil. Tan quieto. ¿Está respirando?, pregunté a la operadora. Mi voz era un chillido agudo que no reconocía. Usted dígame. Mire su pecho. Se mueve. Mire. Apenas. Muy apenas. Un movimiento tan sutil que tuve que inclinarme para verlo. Sí. Creo que sí. Muy poco. Bien. Escúcheme con atención. Voy a guiarla. Necesito que tome una toalla limpia y seque al bebé con mucho cuidado. Después envuélvalo para darle calor. La ambulancia está en camino. Hice lo que me dijo. Tomé toallas del baño.
Sequé ese cuerpecito con movimientos torpes y desesperados. Cada segundo parecía eterno. Envolví al bebé en toallas limpias. Lo cargué de nuevo. Lo acuné contra mi pecho. Empecé a mecerlo sin darme cuenta. Un instinto antiguo que creí olvidado. «Aguanta», le susurraba. «Aguanta, por favor. Ya vienen. Ya vienen a ayudarte». Los minutos que tardó la ambulancia fueron los más largos de mi vida. Me senté en el suelo de la cocina con el bebé contra mi pecho. Cantaba. No sé qué cantaba. Tal vez la misma canción que le cantaba a Luis cuando era pequeño. Tal vez solo sonidos sin sentido. Solo necesitaba que supiera que no estaba solo. Que alguien lo sostenía. Que alguien lo quería vivo. Las sirenas rompieron el silencio. Luces rojas y blancas iluminaron las ventanas. Corrí a la puerta. 2 paramédicos bajaron corriendo de la ambulancia. Un hombre mayor de barba gris y una mujer joven de cabello negro recogido en una cola. Ella tomó al bebé de mis brazos con una eficiencia que me partió el corazón. Lo revisó rápidamente. Sacó un estetoscopio. Escuchó. Su rostro no mostró emoción, pero vi cómo sus hombros se tensaban. Hipotermia severa. Posible aspiración de agua. Necesitamos moverlo ya, dijo a su compañero. Lo colocaron en una camilla diminuta. Le pusieron una máscara de oxígeno. Sus manos trabajaban rápido. Conectaban cables. Monitores. Cosas que no entendía. El hombre me miró. «Viene con nosotros». No era una pregunta. Subí a la ambulancia. Me senté en el pequeño asiento lateral. No podía dejar de mirar al bebé, tan pequeño entre todos esos aparatos. La ambulancia arrancó. Las sirenas aullaban. El mundo pasaba borroso por las ventanas. «¿Cómo lo encontró?», preguntó la paramédico mientras seguía trabajando. «En una maleta. En el lago. Vi a alguien tirarla al agua». Ella levantó la vista. Me miró fijamente. Luego miró a su compañero. Vi algo en sus ojos. Preocupación. Tal vez sospecha. Tal vez lástima. Vio quién era. Abrí la boca. Cerré la boca. Cintia. Mi nuera. La viuda de mi hijo. La mujer que lloró en el funeral de Luis como si el mundo se hubiera acabado. La misma que acababa de intentar ahogar a un bebé. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía creerlo yo misma? Sí, dije finalmente. Vi quién era. Llegamos al Hospital General en menos de 15 minutos. Las puertas de emergencias se abrieron de golpe. Una docena de personas vestidas de blanco y verde rodearon la camilla. Gritaban números, términos médicos, órdenes. Se llevaron al bebé a través de unas puertas dobles. Intenté seguirlos, pero una enfermera me detuvo. «Señora, necesita quedarse aquí. Los doctores están trabajando. Necesitamos información». Me llevó a una sala de espera. Paredes color crema. Sillas de plástico. Olor a desinfectante. Me senté. Temblaba de pies a cabeza. No sabía si era por el frío de mi ropa mojada o por el shock. Probablemente ambos. La enfermera se sentó frente a mí. Era mayor que la paramédico. Tal vez de mi edad. Tenía arrugas de bondad alrededor de los ojos. Llevaba una placa que decía Eloísa. «Voy a necesitar que me cuente todo lo que pasó», dijo con voz suave. Y se lo conté. Cada detalle. Desde el momento en que vi el auto de Cintia hasta que abrí la maleta. Eloísa tomaba notas en una tablet. Asentía. No me interrumpía. Cuando terminé, suspiró profundamente. «La policía querrá hablar con usted», dijo. «Esto es intento de homicidio. Tal vez peor». Intento de homicidio. Las palabras flotaron en el aire como pájaros negros. Mi nuera. La esposa de mi hijo. Una asesina. No podía procesarlo. No podía entenderlo. Eloísa puso su mano sobre la mía. Hizo lo correcto. Salvó una vida hoy. Pero no se sentía así. Se sentía como si hubiera descubierto algo terrible. Algo que no podía devolver a la oscuridad. Algo que cambiaría todo para siempre. Pasaron 2 horas antes de que un doctor saliera a hablar conmigo.
Era joven. Tal vez 35 años. Tenía ojeras profundas y manos que olían a jabón antibacterial. El bebé está estable, dijo. Por ahora. Está en cuidados intensivos neonatals. Sufrió hipotermia severa y aspiró agua. Sus pulmones están comprometidos. Las próximas 48 horas son críticas. ¿Va a vivir?, pregunté. Mi voz sonó rota. No lo sé, dijo con honestidad brutal. Vamos a hacer todo lo posible. La policía llegó media hora después. 2 oficiales. Una mujer de unos 40 años con el cabello recogido en un moño apretado y un hombre más joven que tomaba notas. La mujer se presentó como la investigadora Fátima Salazar. Tenía ojos oscuros que parecían ver a través de las mentiras. Me hicieron las mismas preguntas. Una y otra vez. Desde ángulos diferentes. Describí el auto. La hora exacta. Los movimientos de Cynthia. La maleta. Todo. Fátima me miraba con una intensidad que me hacía sentir culpable aunque no había hecho nada malo. Y está segura de que era su nuera. Completamente segura. ¿Por qué haría algo así? No lo sé. ¿Dónde está ella ahora? No lo sé. ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella antes de hoy? Hace 3 semanas. En el aniversario de la muerte de mi hijo. Fátima anotó algo. Intercambió una mirada con su compañero. Vamos a necesitar que venga a la estación a hacer una declaración formal mañana. Y no puede contactar a Cynthia. Bajo ninguna circunstancia. ¿Entiende? Asentí. ¿Qué iba a decirle de todos modos? ¿Por qué intentaste matar a un bebé? ¿Por qué lo tiraste al lago como basura? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los oficiales se fueron. Eloísa volvió con una manta y una taza de té caliente. Debería irse a casa. Descansar. Cambiarse de ropa. Pero no podía irme. No podía dejar a ese bebé solo en el hospital. Ese bebé que había sostenido contra mi pecho. Que había respirado su último aliento de esperanza en mis brazos. Me quedé en la sala de espera. Eloísa me trajo ropa seca del depósito del hospital. Pantalones de enfermera y una camiseta demasiado grande. Me cambié en el baño. Me miré al espejo. Parecía haber envejecido 10 años en una tarde. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en esa silla de plástico mirando el reloj. Cada hora me levantaba y preguntaba por el bebé. Las enfermeras me daban la misma respuesta. Estable. Crítico. Luchando. A las 3 de la mañana, el padre Antonio apareció. El párroco de mi iglesia. Alguien debió haberle avisado. Se sentó junto a mí en silencio. No dijo nada por un largo rato. Solo estuvo allí. A veces eso es todo lo que necesitas. Una presencia. Una prueba de que no estás completamente sola en el infierno. Dios pone pruebas en nuestro camino, dijo finalmente. Esto no se siente como una prueba, respondí. Se siente como una maldición. Él asintió. No intentó convencerme de lo contrario. Y eso lo aprecié más que cualquier sermón. Cuando el sol comenzó a salir, supe que nada volvería a ser igual. Había cruzado una línea. Había visto algo que no podía ignorar. Y fuera lo que fuera que viniera después, tendría que enfrentarlo. Porque ese bebé, ese pequeño ser que luchaba por cada respiración en la habitación de al lado, se había convertido en mi responsabilidad. No lo había elegido. Pero tampoco podía abandonarlo. No después de haberlo sacado de las aguas. No después de haber sentido su corazón latir contra el mío. El amanecer llegó sin que yo me diera cuenta. La luz atravesó las ventanas de la sala de espera, pintando todo de naranja pálido. Había pasado la noche entera en esa silla de plástico. Mi espalda protestaba. Mis ojos ardían. Pero no podía irme. Cada vez que cerraba los ojos, veía la maleta hundiéndose. Veía ese cuerpecito inmóvil. Veía los labios morados. Eloísa apareció a las 7 de la mañana con café y un sándwich envuelto en papel de aluminio. Necesita comer algo, dijo poniéndolo en mis manos. No tenía hambre. Pero comí de todos modos porque ella se quedó allí parada esperando. El café estaba demasiado caliente y me quemó la lengua. El sándwich sabía a cartón.
Pero tragué. Mastiqué. Fingí que era una persona normal haciendo cosas normales en una mañana normal. El bebé sigue estable, dijo Eloísa sentándose junto a mí. Su temperatura corporal está subiendo. Los pulmones responden al tratamiento. Es una buena señal. Puedo verlo. Ella negó con la cabeza. Todavía no. Solo familia inmediata. Y ni siquiera sabemos quién es la familia. Familia. La palabra me golpeó como una piedra. Ese bebé tenía que tener familia. Una madre. Cynthia. Pero ella había intentado matarlo. Entonces, ¿quién era el padre? ¿Dónde estaba? ¿Por qué nadie lo había reportado como desaparecido? Las preguntas se amontonaban en mi cabeza sin respuestas. A las 9 llegó la investigadora Fátima otra vez. Esta vez venía sola. Se sentó frente a mí con una carpeta en las manos. Su expresión era dura, inquisitiva. Me miraba como si yo fuera la sospechosa. Benita, necesito hacerle algunas preguntas más, dijo abriendo la carpeta. Ya les dije todo lo que sé. Lo sé, pero han surgido algunas inconsistencias. Inconsistencias. La palabra flotó entre nosotras como una acusación. Sentí como mi estómago se contraía. ¿Qué tipo de inconsistencias? Fátima sacó una fotografía. La puso sobre la mesita entre nosotras. Era el auto de Cynthia. Pero estaba en un estacionamiento. No junto al lago. Esta foto fue tomada por una cámara de seguridad de un supermercado a 30 kilómetros de aquí. Ayer. A las 5:20 de la tarde. 5:20. 10 minutos después de que yo la vi junto al lago. Imposible. Miré la foto más de cerca. Era su auto. Matrícula y todo. Pero no podía ser. Tiene que haber un error, dije. Yo la vi. Estaba allí. Vi cómo tiraba la maleta. Está completamente segura de que era Cynthia. ¿Qué tan cerca estaba usted? Tragué saliva. 100 metros. Tal vez más. La vi de espaldas la mayor parte del tiempo. El vestido gris. El cabello oscuro. El auto plateado. Estaba segura, dije, pero mi voz sonaba menos convincente ahora. Fátima se inclinó hacia adelante. Benita, necesito que sea honesta conmigo. ¿Cuál es su relación con Cynthia? ¿Se llevan bien? Y ahí estaba. La pregunta real. La que había estado esperando desde que la policía apareció. Porque no nos llevábamos bien. Nunca nos habíamos llevado bien. Desde el día en que Luis me la presentó supe que algo andaba mal con ella. Era demasiado perfecta. Demasiado calculadora. Demasiado interesada en el dinero que Luis ganaba como ingeniero. No somos cercanas, admití. La culpa por la muerte de su hijo. ¿Qué? Mi voz salió demasiado alta. Demasiado defensiva. Es una pregunta simple. Culpa a Cynthia por la muerte de Luis. El accidente. Así lo llamaban todos. Luis conducía de regreso a casa después de una cena con Cynthia. Llovía. El auto derrapó. Se estrelló contra un árbol. Luis murió en el impacto. Cynthia salió con rasguños menores. Siempre me pareció extraño. Siempre me pareció conveniente. Pero nunca tuve pruebas. Solo una madre destrozada buscando a quien culpar. No sé qué tiene que ver eso con el bebé. Tiene todo que ver, dijo Fátima cerrando la carpeta. Porque no hemos podido localizar a Cynthia. Desapareció. Su casa está vacía. Su teléfono apagado. Y usted es la única persona que dice haberla visto ayer. Sus palabras cayeron sobre mí como agua helada. Me estaba acusando. No directamente. Pero la insinuación estaba allí clara como el día. Pensaba que yo había inventado todo. Que yo había encontrado al bebé de alguna otra forma y culpaba a Cynthia por venganza. Yo no mentí, dije entre dientes. Vi lo que vi. Entonces necesitamos encontrar a Cynthia. Y rápido. Porque si ella es la madre de ese bebé, está en serio peligro. Y si no lo es, entonces tenemos un misterio aún más grande en nuestras manos. Fátima se levantó. Me entregó una tarjeta con su número. Si recuerda algo más. Cualquier detalle.
Llámeme. Se fue dejándome con más preguntas que respuestas. Me quedé sentada allí con la tarjeta en la mano, preguntándome si estaba perdiendo la cabeza. Había visto a Cynthia. Estaba segura. Pero ahora la duda se filtraba como veneno. ¿Qué tal si me había equivocado? ¿Qué tal si había sido otra persona? ¿Qué tal si mi dolor y mi resentimiento me habían hecho ver lo que quería ver? El padre Antonio regresó al mediodía. Traía un rosario en las manos. ¿Rezamos?, preguntó. No soy muy religiosa. Nunca lo fui. Pero en ese momento necesitaba algo más grande que yo. Algo que me dijera que no estaba sola en esto. Asentí. Rezamos juntos en voz baja. Las palabras familiares me calmaron aunque no entendiera cómo funcionaban. Cuando terminamos, me sentí un poco menos fracturada. La policía cree que miento, le dije. La verdad siempre sale a la luz, respondió él. Aunque tome tiempo. Pero no teníamos tiempo. Ese bebé estaba luchando por su vida. Y en algún lugar Cynthia estaba escondida. O escapando. O planeando su siguiente movimiento. A las 3 de la tarde un doctor diferente salió a verme. Era una mujer esta vez. Mayor. Con lentes gruesos y una expresión seria. Necesitamos su consentimiento para hacerle algunas pruebas al bebé, dijo. No soy familia. Lo sabemos. Pero es la única persona responsable en este momento. Servicios Sociales está en camino, pero mientras tanto necesitamos actuar. El bebé necesita análisis de sangre. Necesitamos saber si tiene alguna condición médica. Si fue expuesto a drogas. Si tiene lesiones que no hemos detectado. Firmé los papeles. Ni siquiera los leí completamente. Solo quería que hicieran lo que fuera necesario para salvarlo. 2 horas después apareció Aline, la asistente social. Era joven. Demasiado joven para tener ese trabajo me pareció. Tal vez 25 años. Cabello corto. Traje gris. Sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Señora Benita, dijo sentándose junto a mí. Necesito hacerle algunas preguntas sobre su situación. Entiendo que usted encontró al bebé. Otra vez la historia. Otra vez las preguntas. Pero Aline era diferente. No me miraba con sospecha. Me miraba con lástima. Lo cual era peor de alguna manera. ¿Vive sola?, preguntó. Sí. ¿Tiene ingresos estables? Tengo la pensión de mi esposo fallecido. Y algunos ahorros. ¿Antecedentes penales? No. Problemas de salud mental. Depresión. Ansiedad. Vacilé. Después de que Luis murió, tomé antidepresivos por 3 meses. Mi médico dijo que era normal. Que el duelo a veces necesita ayuda química. Los dejé cuando empecé a sentirme mejor. Tuve depresión después de la muerte de mi hijo, admití. Pero ya pasó. Aline anotó algo. No pude ver qué. El bebé va a necesitar un hogar temporal cuando salga del hospital, dijo. Si es que sale. Servicios Sociales buscará familias de acogida certificadas. Mientras tanto, permanecerá bajo custodia del Estado. Custodia del Estado. Esas palabras me partieron algo por dentro. Ese bebé que había sostenido contra mi pecho, que había respirado su primer aliento de vida en mis brazos, iba a ser entregado a extraños, a un sistema, a personas que lo verían como un caso más, un número más. Y si yo quisiera, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Y si yo quisiera cuidarlo. Aline me miró sorprendida, luego escéptica. Señora Benita, usted tiene 62 años. No está certificada como familia de acogida. No tiene relación legal con el bebé. Y está involucrada en una investigación criminal activa. No hice nada malo. Salvé su vida. Lo sé. Pero el sistema tiene protocolos. El interés superior del niño es lo primero. Y francamente, su edad y su situación emocional reciente son factores que tenemos que considerar. Me sentí como si me hubieran abofeteado. Demasiado vieja. Demasiado inestable. Demasiado dañada. Tal vez tenía razón. Tal vez era una locura siquiera pensarlo.
Pero cuando cerré los ojos, todo lo que veía era ese cuerpecito frágil. Y sabía que nadie más en el mundo lo amaría como yo podría amarlo. Esa noche me fui a casa por primera vez en 36 horas. Eloísa me convenció. Me dijo que necesitaba ducharme, dormir en una cama real, que el bebé estaría bien, que me llamarían si algo cambiaba. Conduje a casa mientras el sol se ponía. El lago brillaba a mi derecha. Me detuve en el mismo lugar donde había visto a Cynthia, donde había sacado la maleta. Salí del auto. Caminé hasta la orilla. La maleta ya no estaba. La policía se la había llevado como evidencia. Pero podía ver exactamente dónde había estado. Podía ver mis propias huellas en el lodo seco. Me quedé allí parada mientras la oscuridad caía, preguntándome si alguna vez sabría la verdad. Preguntándome si Cynthia estaba mirando desde algún lugar. Preguntándome qué demonios había pasado realmente. Y entonces mi teléfono sonó. Era el hospital. Mi corazón se detuvo. Señora Benita, dijo la voz de Eloísa. Necesita volver. Ya. Conduje de regreso al hospital, rompiendo todos los límites de velocidad. Mis manos temblaban sobre el volante. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo sobre el ruido del motor. Eloísa no había dado detalles por teléfono. Solo había dicho que volviera. Ya. Esas 2 palabras bastaron para llenar mi cabeza de los peores escenarios posibles. El bebé había muerto. Tenía que ser eso. ¿Por qué más me llamarían con tanta urgencia? Había luchado durante 2 días y finalmente su cuerpecito había cedido. No había sido suficiente. Yo no había sido suficiente. Llegué demasiado tarde. Estacioné mal. Dejé el auto atravesado ocupando 2 espacios. Corrí hacia las puertas de emergencias. Eloísa me esperaba en la entrada. Su expresión era seria, pero había algo más. Algo que no podía descifrar. Está vivo, dijo inmediatamente. Como si supiera exactamente qué pensaba yo. El bebé está vivo. Pero necesita venir conmigo. Me llevó por pasillos que no conocía. Subimos al 3er piso. Pasamos frente a la unidad de cuidados intensivos neonatals. Seguimos caminando. Finalmente llegamos a una sala de conferencias pequeña. Dentro estaban la investigadora Fátima, Aline la asistente social, y un hombre que no conocía. Era mayor. Tal vez 60 años. Llevaba un traje oscuro y lentes. Tenía cara de abogado. Siéntese por favor, dijo Fátima señalando una silla. Me senté. Sentía las piernas como gelatina. Todos me miraban con una intensidad que me hacía querer salir corriendo. Recibimos los resultados del análisis de ADN del bebé, dijo Fátima. Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta. ADN. No entendía por qué habían hecho eso. ¿Buscar qué exactamente? Y pregunté cuando el silencio se volvió insoportable. Fátima intercambió una mirada con el hombre del traje. Él asintió. Ella abrió una carpeta y sacó varios papeles. Los puso frente a mí. El bebé es varón. Nació hace aproximadamente 3 días, según las pruebas médicas. Y Benita hizo una pausa. Es su nieto. El mundo se detuvo. Las palabras no tenían sentido. Las escuché, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. Mi nieto. Imposible. Luis había muerto hace 6 meses. No había dejado ningún hijo. Ningún embarazo. Nada. Eso es imposible, susurré. Los resultados son concluyentes, dijo el hombre del traje. Yo soy el doctor Alonso Méndez, especialista en genética forense. Corrimos las pruebas 2 veces para estar seguros. El bebé comparte aproximadamente 25% de su ADN con usted. Es definitivamente su nieto biológico. Hijo de su hijo Luis. Hijo de Luis. Mi Luis. Sentí como si alguien me hubiera golpeado el pecho con un martillo. Luis tenía un hijo. Un hijo que nunca conoció. Un hijo que alguien había intentado ahogar en un lago. Pero ¿cómo? Mi voz sonaba lejana. Luis murió hace 6 meses. Cynthia nunca dijo nada sobre un embarazo. Exacto, dijo Fátima inclinándose hacia adelante. Cynthia estuvo embarazada durante el accidente.
Según nuestros cálculos, quedó embarazada aproximadamente un mes antes de la muerte de Luis, lo cual significa que ella lo sabía. La habitación daba vueltas. Cynthia sabía que estaba embarazada cuando Luis murió. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué escondió el embarazo durante 9 meses? ¿Por qué dio a luz en secreto y luego intentó matar a su propio hijo? No entiendo, dije. Las lágrimas comenzaban a nublar mi vista. ¿Por qué haría algo así? Es su hijo. El hijo de Luis. Eso es lo que necesitamos averiguar, dijo Fátima. Pero hay más. Benita, necesito que escuche con mucho cuidado lo que voy a decirle ahora. Me preparé. No sabía para qué, pero sabía que lo que venía sería peor. Hemos estado investigando el accidente de su hijo. Y hay inconsistencias. Grandes inconsistencias. ¿Qué tipo de inconsistencias? El auto de Luis fue examinado después del accidente. El reporte oficial dijo que fue un derrapamiento por lluvia. Pero pedimos que lo revisaran de nuevo. Encontraron evidencia de manipulación en los frenos. Alguien lo saboteó. La palabra cayó como una bomba. Sabotaje. Asesinato. Mi hijo no había muerto en un accidente. Lo habían matado. Cynthia, dije. No era una pregunta. Es nuestra principal sospechosa, admitió Fátima. Pero necesitamos pruebas. Y necesitamos encontrarla. Ha desaparecido completamente. No ha usado su teléfono. No ha tocado sus cuentas bancarias. Es como si se hubiera evaporado. Me levanté de la silla. Necesitaba moverme. Necesitaba aire. Caminé hacia la ventana. Afuera la ciudad brillaba con millones de luces. Vida normal. Gente normal. Mientras yo estaba atrapada en esta pesadilla. Mi hijo, susurré contra el vidrio. Mi bebé. Ella lo mató. Nadie respondió. No había nada que decir. Sentí una mano en mi hombro. Era Aline. Hay algo más que necesita saber, dijo suavemente. Sobre el bebé. Sobre su futuro. Me volteé. Sus ojos eran amables pero tristes. Dado que el bebé es su nieto biológico, usted tiene derechos legales. Puede solicitar la custodia. Pero, levantó una mano antes de que pudiera hablar. Será un proceso largo. Habrá evaluaciones. Visitas domiciliarias. Entrevistas psicológicas. Y mientras tanto el bebé quedará bajo cuidado del Estado. No, la palabra salió como un rugido. No van a quitármelo. Es todo lo que me queda de Luis. Es mi nieto. Mi sangre. Lo entiendo, dijo Aline. Créame que lo entiendo. Pero el sistema tiene protocolos. Y después de todo lo que ha pasado, necesitamos asegurarnos de que el bebé esté seguro. Estará más seguro conmigo que con cualquier extraño. Tal vez. Pero esa decisión no depende de mí. Depende de un juez. Y del bienestar del niño. El doctor Alonso habló por primera vez desde su revelación inicial. Hay otro factor que debemos considerar. El bebé sufrió trauma severo. Hipotermia. Casi ahogamiento. Las próximas semanas serán críticas para su desarrollo. Necesitará cuidados especializados. Terapia. Seguimiento médico constante. Haré lo que sea necesario, dije. Lo que sea. Fátima se puso de pie. Benita, necesito que entienda algo. Usted no es sospechosa. Creemos su historia. Pero tampoco puede quedarse con el bebé simplemente porque es su nieto. Hay un proceso legal. Y mientras tanto, nuestra prioridad es encontrar a Cynthia. Necesitamos que nos ayude. ¿Cómo? Piense. ¿Alguna vez Cynthia mencionó algún lugar especial? ¿Alguna propiedad? ¿Algún amigo o familiar con quien pudiera estar escondida? Cerré los ojos. Pensé en todas las conversaciones que había tenido con Cynthia durante los 3 años que estuvo casada con Luis. Habían sido pocas. Superficiales. Ella nunca hablaba de su familia. Nunca mencionaba su pasado. Era como si hubiera aparecido de la nada el día que conoció a Luis. Tiene una tía, dije de repente. En el norte. Cerca de la frontera. Luis la mencionó una vez.
Dijo que Cynthia había crecido con ella. Fátima anotó rápidamente. Nombre. No lo sé. Luis nunca lo dijo. Es un comienzo, dijo Fátima. Vamos a investigar. Se fueron todos excepto Eloísa. Ella se quedó conmigo en esa sala de conferencias fría y vacía. ¿Quiere ver a su nieto?, preguntó. Asentí sin poder hablar. Me llevó a través de puertas de seguridad hasta la unidad de cuidados intensivos neonatals. Me hizo lavarme las manos, ponerme una bata estéril. Luego me guió hasta una incubadora en la esquina. Y allí estaba, mi nieto, el hijo de mi Luis, tan pequeño, tan frágil, conectado a tubos y cables, pero vivo, respirando, luchando. Tenía el cabello oscuro de Luis, la nariz de Luis, los dedos largos de Luis. Puedo tocarlo, susurré. Sí, solo sea gentil. Metí mi mano por la abertura de la incubadora. Toqué su manita. Era tan suave, tan cálida. Sus deditos se cerraron alrededor de mi dedo índice. Un reflejo, pero se sintió como una promesa. Hola, pequeño, susurré. Soy tu abuela. Y te prometo que voy a protegerte. Nadie va a hacerte daño nunca más. Lo juro por la memoria de tu padre. Eloísa puso su mano en mi hombro. Necesita un nombre, dijo suavemente. Para los registros del hospital. Hasta que encontremos a la madre o hasta que un juez decida. Un nombre. Luis había querido llamar a su primer hijo Héctor. Como mi padre. Se lo había dicho una vez durante una cena navideña. Si algún día tengo un hijo, lo llamaré Héctor. Héctor, dije. Se llama Héctor. Me quedé allí toda la noche, sentada junto a la incubadora, sosteniendo su mano, cantándole canciones que le cantaba a Luis, prometiéndole un futuro que no sabía si podría darle, pero prometiéndolo de todos modos, porque ahora sabía la verdad. Este bebé no era un extraño que había encontrado por casualidad. Era mi sangre, mi familia, todo lo que me quedaba de mi hijo asesinado. Y no iba a dejar que nadie me lo quitara. Ni el sistema, ni Cynthia, ni nadie. Los días siguientes fueron un infierno burocrático. Desperté cada mañana a las 5. Me duchaba, me vestía, conducía al hospital. Pasaba el día junto a la incubadora de Héctor. Y por las tardes venían las visitas. Abogados, trabajadores sociales, policías, todos con carpetas, todos con preguntas, todos decidiendo si era lo suficientemente buena para criar a mi propio nieto. Aline apareció el tercer día con una lista de requisitos. La leyó en voz monótona como si estuviera recitando el manual de instrucciones de un electrodoméstico. Necesitará certificado de antecedentes penales. Evaluación psicológica completa. Examen médico. Verificación de ingresos. Inspección de su hogar. Referencias personales de al menos 3 personas que no sean familiares. Y completar un curso de cuidado infantil de 40 horas. 40 horas. Como si no hubiera criado a un hijo yo misma. Como si no supiera cambiar un pañal o preparar un biberón. Pero no dije nada. Solo asentí y tomé los papeles que me extendía. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, pregunté. Si tiene suerte, 6 semanas. Si no, 3 meses. 3 meses. Héctor estaría en hogares temporales durante 3 meses mientras yo saltaba a través de aros burocráticos para demostrar que merecía criarlo. Y mientras tanto, ¿qué pasa con él? Cuando sea dado de alta del hospital, irá a una familia de acogida temporal certificada. Recibirá cuidados adecuados. Podrá visitarlo 2 veces por semana bajo supervisión. 2 veces por semana. Bajo supervisión. Como si fuera una amenaza. Como si no hubiera sido yo quien lo salvó de ahogarse. Esa noche llamé al padre Antonio. Necesitaba referencias. Necesitaba gente que dijera que no estaba loca. Que era apta. Que podía hacer esto. Él vino a mi casa al día siguiente. Se sentó en mi cocina bebiendo el mismo té que había hecho para Luis cuando era niño. Por supuesto que te ayudaré, dijo. Eres una de las mujeres más fuertes que conozco. Ese niño tiene suerte de tenerte.
Pero yo no me sentía fuerte. Me sentía vieja, cansada, asustada. Tenía 62 años. ¿Cómo iba a perseguir a un niño de 2 años cuando tuviera 64? ¿Cómo iba a ayudarlo con la tarea cuando tuviera 70? ¿Cómo iba a estar allí para su graduación si llegaba a los 80? Estoy demasiado vieja para esto, dije en voz alta por primera vez. El padre Antonio me miró por encima de su taza. Sara tenía 90 años cuando dio a luz a Isaac. La edad es solo un número cuando hay amor de por medio. Quise creerle. Realmente quise. Al cuarto día Eloísa me enseñó a cuidar a Héctor. Cómo sostener su cabecita. Cómo cambiar sus pañales diminutos. Cómo preparar la fórmula a la temperatura exacta. Mis manos temblaban al principio. Había olvidado cuán frágiles eran los recién nacidos. Cuán dependientes. Cuán aterradoramente delicados. Lo está haciendo bien, decía Eloísa cada vez que entraba en pánico. Pero no se sentía bien. Se sentía como estar caminando sobre hielo delgado. Un movimiento en falso y todo se rompería. El quinto día la investigadora Fátima regresó con noticias. Encontramos a la tía de Cynthia, dijo. Vive en un pueblo pequeño a 150 kilómetros de la frontera. Fuimos a interrogarla. Y no ha visto a Cynthia en 2 años. Dice que pelearon. Que Cynthia le debía dinero. $3,000. Nunca se los devolvió. Dinero. Siempre volvía al dinero con Cynthia. Luis ganaba buen salario como ingeniero. $70,000 al año. Tenía ahorros. Un seguro de vida de $200,000. Cynthia era la beneficiaria. ¿Ella cobró el seguro?, pregunté. Fátima asintió. Hace 4 meses. $200,000 depositados en su cuenta. 2 semanas después transfirió todo a una cuenta offshore en las Islas Caimán. Estamos tratando de rastrearlo, pero es complicado. $200,000. El valor de la vida de mi hijo. Y ella lo había escondido en algún paraíso fiscal mientras planeaba matar a su bebé. ¿Por qué?, dije. La pregunta que me atormentaba cada noche. ¿Por qué matar al bebé? Podría haberlo dado en adopción. Podría haberlo dejado en un hospital. ¿Por qué intentar ahogarlo? Fátima se quedó callada por un momento largo. Hay una teoría, dijo finalmente. Estamos investigando las finanzas de Luis. Encontramos algo interesante. 2 semanas antes de morir cambió su testamento. Dejó todo a sus futuros hijos. No a Cynthia. A sus hijos. El aire salió de mis pulmones. Luis sabía. De alguna forma sabía que Cynthia estaba embarazada. Y cambió su testamento para proteger a su hijo. Ella lo mató por dinero, susurré. Eso creemos. Y luego descubrió que el dinero iría al bebé si nacía vivo. Así que decidió eliminarlo también. La maldad pura de eso me dejó sin palabras. Había matado a mi hijo. Había llevado el embarazo a término. Había dado a luz sola. Y luego había intentado ahogar a su propio bebé. Todo por dinero. Tienen suficiente para arrestarla. Cuando la encontremos, sí. Pero sigue desaparecida. Es inteligente. Sabe que la estamos buscando. Los días se convirtieron en semanas. Héctor crecía más fuerte. Los doctores quitaron los tubos uno por uno. Empezó a respirar por su cuenta. A alimentarse por su cuenta. A llorar con pulmones fuertes y saludables. Era un milagro médico según los doctores. Ningún bebé que hubiera pasado por lo que él pasó debería estar tan bien. Pero yo sabía que era más que medicina. Era voluntad. Era el espíritu de Luis viviendo en ese cuerpecito. Luchando. Sobreviviendo. Negándose a rendirse. Completé todos los requisitos. El certificado de antecedentes llegó limpio. El examen médico mostró que estaba saludable para mi edad. La evaluación psicológica fue más difícil. Una mujer joven con lentes me hizo preguntas durante 3 horas. ¿Cómo manejó la muerte de su hijo? ¿Cómo se siente hacia Cynthia? Está buscando reemplazar a Luis con este bebé. Esa última pregunta me enojó. No estoy reemplazando a nadie. Estoy salvando a mi nieto. Es diferente. Ella anotó algo.
No supe si era bueno o malo. La inspección de mi hogar fue humillante. 2 mujeres revisaron cada rincón. Abrieron armarios. Revisaron el refrigerador. Midieron las ventanas para ver si eran seguras. Contaron los detectores de humo. Preguntaron sobre mi plan de emergencia en caso de incendio. Necesitará una cuna certificada, un cambiador, barandas de seguridad en todas las escaleras, seguro en los gabinetes, protectores de enchufes. Gasté $1,200 en equipo de bebé. Mi pensión apenas cubría mis gastos básicos. Tuve que usar mis ahorros. Pero no me importó. Héctor lo valía. El curso de cuidado infantil fue el peor. 15 madres jóvenes y yo. Todas me miraban como si fuera la abuela confundida que había entrado a la clase equivocada. La instructora tenía 25 años. Me explicaba cosas que yo ya sabía con una lentitud insultante. Los bebés necesitan comer cada 3 horas. Los bebés lloran cuando tienen hambre o están mojados. Nunca sacuda a un bebé. Asentía y tomaba notas, aunque quería gritar que había criado a un hijo hasta la adultez, que sabía exactamente lo que hacía, pero necesitaba ese certificado. Así que me tragué mi orgullo y fingí aprender. 6 semanas después de encontrar a Héctor en el lago, Aline apareció en el hospital con una sonrisa pequeña. Completó todos los requisitos, dijo. El juez revisará su caso la próxima semana. Si todo va bien, podría tener custodia temporal en 2 semanas. 2 semanas. Después de 42 días de infierno burocrático, finalmente podría llevar a mi nieto a casa. Pero esa misma noche, cuando todo parecía estar mejorando, mi teléfono sonó. Era Fátima. Su voz sonaba tensa. Benita, necesito que venga a la estación. Ya. Encontramos algo. Algo sobre Luis que necesita ver. Llegué a la estación de policía con el estómago hecho un nudo. Fátima me esperaba en la entrada. Su rostro estaba más serio de lo normal. Me guió a través de pasillos estrechos hasta una sala de interrogatorios. Sobre la mesa había una caja de cartón. Adentro reconocí las pertenencias de Luis. Su billetera, su reloj, su teléfono roto. Las cosas que me devolvieron después del accidente. ¿Qué es esto?, pregunté. Finalmente logramos desbloquear su teléfono, dijo Fátima. Nuestro técnico trabajó en ello durante semanas. Y encontramos algo. Sacó un sobremanila. Lo abrió y esparció varias hojas impresas sobre la mesa. Eran capturas de pantalla de mensajes de texto. Entre Luis y Cintia. Fechados 2 semanas antes de su muerte. Leí el primero. Era de Luis a Cintia. Necesitamos hablar. Sé lo del bebé. La respuesta de Cintia. No sé de qué hablas. Luis otra vez. Encontré la prueba de embarazo en el baño. ¿Por qué no me dijiste? Un silencio de 3 horas. Luego Cintia. No estaba lista para decírtelo. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? Soy tu esposo. Vamos a ser padres. Esto es maravilloso. Otro silencio. Luego. No quiero tenerlo. Sentí como si alguien me hubiera golpeado. Seguí leyendo. Las manos me temblaban. Luis, ¿qué quieres decir con que no quieres tenerlo? Cintia. No estoy lista. No quiero ser madre. Quiero viajar. Vivir. No estar atada a un bebé. Es nuestro hijo. Es un error. No digas eso. Por favor. Podemos hacer que funcione. Te ayudaré. Mi mamá nos ayudará. No quiero ayuda. Quiero mi vida de vuelta. Los mensajes se volvían más intensos. Luis suplicando. Cintia resistiendo. Hasta que llegó al último intercambio. El día antes del accidente. Luis. Hablé con un abogado. Si decides no tener al bebé, me divorcio. Y si lo tienes y no quieres criarlo, pelearé por la custodia completa. No voy a dejar que lastimes a mi hijo. Cintia. Vas a arrepentirte de esto. Luis. Es una amenaza. No hubo respuesta. Al día siguiente Luis estaba muerto. Dejé caer los papeles.
Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Ella lo mató, dije. Lo mató porque él iba a proteger al bebé. Eso creemos, dijo Fátima. Y hay más. Revisamos las llamadas telefónicas de Cynthia de esa semana. Hizo 3 llamadas a un mecánico que trabaja de forma independiente. Carlos Medina. Lo trajimos para interrogarlo. ¿Y qué dijo? Al principio nada. Pero cuando le mostramos evidencia de las transferencias bancarias que Cynthia le hizo, $2,000 el día antes del accidente, empezó a hablar. Admitió que ella le pagó para sabotear los frenos del auto de Luis. Sentí náuseas. Tuve que sentarme. Cynthia había planeado todo. Había contratado a alguien para matar a mi hijo. Y lo había hecho parecer un accidente. ¿Por qué Carlos hizo algo así? Deudas. Apostaba. Debía $15,000 a gente peligrosa. Cynthia le ofreció 2,000 inmediatos y 3,000 más después. Él aceptó. Ahora está arrestado como cómplice de asesinato. ¿Y Cynthia? Tenemos una orden de arresto. Por asesinato en primer grado e intento de asesinato. Pero todavía no la encontramos. Es como un fantasma. Me quedé sentada en esa sala fría procesando todo. Mi hijo había muerto tratando de proteger a su bebé. Y ese bebé ahora estaba en el hospital luchando por su vida porque su propia madre había intentado matarlo también. La crueldad de todo era insoportable. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Seguimos buscando. Tenemos su foto en todos los aeropuertos. En todas las fronteras. Alertas en hospitales por si intenta cambiar su apariencia. Alguien la va a reconocer eventualmente. Nadie desaparece para siempre. Pero yo no estaba tan segura. Cynthia había demostrado ser más inteligente y más fría de lo que jamás imaginé. Si había planeado el asesinato de Luis con tanto detalle, probablemente tenía un plan de escape igual de elaborado. Regresé al hospital esa noche. Me senté junto a la incubadora de Héctor. Lo observé dormir. Tan inocente, tan ajeno a todo el horror que lo rodeaba. Le había costado la vida a su padre simplemente por existir. Su madre había intentado matarlo. Y yo era todo lo que tenía entre él y un sistema que lo vería como un archivo más. Tu papá te amaba, le susurré. Murió protegiéndote. Y yo voy a terminar lo que él empezó. Te lo prometo. Eloísa apareció con café. Se sentó junto a mí en silencio por un rato. Escuché lo de los mensajes, dijo finalmente. Lo siento mucho. No sabía que Luis podía ser tan fuerte, dije. Siempre fue gentil, amable, pero en esos mensajes era un guerrero, dispuesto a pelear por su hijo. El amor hace eso. Te convierte en alguien más fuerte de lo que creías posible. Tenía razón. Yo misma lo estaba sintiendo. Nunca me había considerado particularmente fuerte, pero ahora estaba luchando contra el sistema, contra el tiempo, contra una asesina fugitiva. Todo por este bebé. Los siguientes días fueron de preparación. Convertí el cuarto de Luis en una habitación para Héctor. Quité los pósters de bandas de rock, los trofeos de fútbol, las fotos de la universidad. Pinté las paredes de color amarillo suave. Instalé la cuna nueva, el cambiador, el móvil musical que tocaba canciones de cuna. Fue doloroso desmantelar el santuario de mi hijo, pero necesario. Luis se había ido. Héctor estaba vivo y necesitaba un espacio para crecer. El padre Antonio vino a bendecir la habitación. Roció agua bendita en las esquinas. Rezó por la protección de Héctor, por mi fuerza, por justicia para Luis. Dios tiene un plan, dijo, aunque no siempre lo entendamos. ¿Qué tipo de plan incluye matar a un hombre bueno y casi ahogar a un bebé?, pregunté con amargura. El tipo de plan que convierte el mal en redención. Cynthia quiso destruir a esta familia. Pero míralo. Luis dejó un legado. Tú encontraste un propósito nuevo. Ese bebé sobrevivió contra todas las probabilidades. El mal no ganó. El amor ganó. Quise creerle. Algunos días podía. Otros días solo veía oscuridad. La audiencia con el juez fue programada para un martes. Me vestí con mi mejor traje, el mismo que usé para el funeral de Luis.
Aline me acompañó. Entramos a una sala de tribunal pequeña. El juez era una mujer de unos 50 años. Cabello gris recogido. Expresión severa pero no cruel. Revisó todos mis papeles. Los certificados. Las referencias. Las evaluaciones. El reporte de la inspección del hogar. Leyó cada página con atención dolorosa. Finalmente levantó la vista. Señora Benita, dijo. He revisado su caso cuidadosamente. Es muy inusual. Una mujer de 62 años solicitando custodia de un recién nacido. Pero también es inusual que una abuela salve a su nieto de morir ahogado. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. He hablado con el hospital, con los trabajadores sociales, con sus referencias. Y todos dicen lo mismo. Que usted es dedicada, amorosa, capaz. Que ese bebé tuvo suerte de que usted estuviera allí ese día. Sentí lágrimas formándose, pero las contuve. También he leído sobre el caso criminal. Sobre la sospecha de que la madre del bebé asesinó a su padre y luego intentó matar al bebé. Es horrible. Impensable. Ese niño necesita estabilidad. Necesita amor. Necesita a alguien que lo proteja. Una pausa. Larga. Interminable. Por lo tanto, otorgo custodia temporal a Benita por un periodo de 6 meses. Durante ese tiempo habrá visitas mensuales de servicios sociales. Evaluaciones de progreso. Y al final de los 6 meses revisaremos si la custodia se vuelve permanente. Felicidades, abuela. El martillo golpeó. Y de repente podía respirar otra vez. Lloré. Allí mismo en la sala del tribunal. Lloré de alivio. De gratitud. De miedo. De todo. Aline me abrazó. Lo logró, susurró. Va a poder llevarlo a casa. 3 días después, 6 semanas después de sacarlo del lago, llevé a Héctor a casa. Eloísa me ayudó a instalarlo en el asiento del auto. Me explicó todo otra vez. Cómo sostenerlo. Cómo alimentarlo. Cómo detectar señales de problemas. Va a estar bien, dijo. Y yo estoy a una llamada de distancia si me necesita. Conduje a casa a 20 kilómetros por hora. Cada bache me aterraba. Cada auto que se acercaba me parecía una amenaza. Pero llegamos. Sanos y salvos. Entré a la casa con Héctor en brazos. Lo llevé a su habitación. Lo acosté en su cuna. Se veía tan pequeño en ese espacio. Tan vulnerable. Pero estaba respirando. Estaba vivo. Estaba a salvo. Por ahora. Las primeras semanas con Héctor en casa fueron las más difíciles de mi vida. Olvidé lo agotador que es cuidar a un recién nacido. Las noches sin dormir. Los llantos inexplicables. El pánico constante de estar haciendo algo mal. A los 30 había criado a Luis con energía juvenil. A los 62 cada noche en vela me dejaba destrozada. Pero también había momentos de pura magia. Cuando Héctor me agarraba el dedo con su manita. Cuando dejaba de llorar al escuchar mi voz. Cuando abría esos ojitos oscuros que eran idénticos a los de Luis y me miraba como si yo fuera su mundo entero. En esos momentos sabía que cada segundo de agotamiento valía la pena. Eloísa venía 3 veces por semana. Me enseñaba trucos que había olvidado. Cómo hacer que eructara más fácil. Cómo envolverlo apretado para que durmiera mejor. Cómo leer sus diferentes llantos. Se convirtió en más que una enfermera. Se convirtió en amiga. En salvavidas. Está haciendo un trabajo increíble, me decía cada vez. Pero yo no me sentía increíble. Me sentía aterrada. Cada ruido extraño en la noche me hacía saltar. Cada auto que pasaba lento frente a mi casa me ponía nerviosa. Cynthia seguía libre. En algún lugar. Y aunque la policía decía que probablemente había huido del país, yo no podía sacudirme la sensación de que estaba cerca. Observando. Esperando. Instalé cerraduras nuevas en todas las puertas. Cámaras de seguridad en el porche. Una alarma conectada directamente a la policía. Gasté otros $800 que no tenía. Pero la seguridad de Héctor no tenía precio. Una noche, 3 semanas después de traerlo a casa, encontré algo.
Estaba organizando las cosas de Luis que había guardado en cajas. Su ropa, sus libros, sus papeles. En el fondo de una caja encontré un diario. Piel marrón. Desgastado. No sabía que Luis llevaba un diario. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas eran de años atrás. Pensamientos sobre su trabajo. Sobre sus amigos. Nada importante. Pero luego llegué a las entradas del último año. Del año que conoció a Cynthia. Conocí a alguien hoy, decía una entrada de hace 4 años. Se llama Cynthia. Es hermosa. Inteligente. Misteriosa. Hay algo en ella que no puedo descifrar. Me intriga. Seguí leyendo. Las entradas sobre Cynthia eran cada vez más frecuentes. Luis estaba enamorado. Completamente cautivado. Pero también había dudas. A veces siento que no la conozco realmente. Nunca habla de su familia. Cuando le pregunto cambia de tema. Es como si su vida hubiera comenzado el día que nos conocimos. Otra entrada. Encontré a Cynthia revisando mis estados de cuenta bancarios. Dijo que solo tenía curiosidad. Pero algo se sintió mal. ¿Por qué revisaría eso sin preguntar primero? Y luego la que me heló la sangre. Fechada un mes antes de su muerte. Cynthia está embarazada. Encontré la prueba. Pero cuando la confronté se puso furiosa. Dijo que no quiere tenerlo. Que arruinará su vida. ¿Cómo puede decir eso? Es nuestro hijo. Cambié mi testamento hoy. Todo irá para el bebé. No confío en Cynthia con dinero. No después de ver cómo gasta. Los zapatos de $500. Las carteras de $1000. Siempre quiere más. Pero un bebé no es un accesorio. Es una vida. Y voy a protegerla cueste lo que cueste. Las lágrimas caían sobre las páginas manchando la tinta. Luis sabía. Sabía que algo andaba mal con Cynthia. Sabía que el dinero era lo único que le importaba. Y había tomado medidas para proteger a su hijo. Medidas que le costaron la vida. La última entrada era del día de su muerte. Cynthia me amenazó hoy. Dijo que me arrepentiría de haberla presionado sobre el bebé. No sé qué significa, pero me asusta. Voy a hablar con mamá mañana. Contarle todo. Tal vez ella pueda ayudarme a entender qué hacer. Solo sé que no puedo dejar que Cynthia lastime a nuestro hijo. Lo protegeré. Siempre. Nunca tuvo la oportunidad de hablar conmigo. Murió esa noche. Y yo nunca supe que necesitaba ayuda. Que estaba asustado. Que había visto el peligro venir, pero no lo suficientemente rápido. Lo siento, susurré al diario. Lo siento tanto, mi amor. Debí haberlo notado. Debí haber visto que algo andaba mal. Pero no podía cambiar el pasado. Solo podía proteger el futuro. Llevé el diario a Fátima al día siguiente. Ella lo leyó completo. Su mandíbula se apretaba más con cada página. Esto es evidencia crucial, dijo. Demuestra premeditación. Demuestra motivo. Cuando encontremos a Cynthia esto la hundirá. ¿Cuándo la encontrarán?, pregunté. Han pasado casi 2 meses. Fátima suspiró. Estamos haciendo todo lo posible. Pero es lista. Probablemente usó documentos falsos para salir del país. Podría estar en cualquier parte. Pero 3 días después todo cambió. Estaba alimentando a Héctor cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba. Pero algo me hizo responder. Hola, dije. Silencio. Respiración. Luego una voz que reconocí inmediatamente. Benita. Cynthia. Mi sangre se congeló. Casi dejé caer a Héctor. Miré alrededor de la habitación como si ella pudiera estar escondida en las sombras. ¿Dónde estás?, logré decir. No importa dónde estoy. Lo que importa es que tengo algo que tú quieres. Y tú tienes algo que yo quiero. No tienes nada que yo quiera. Tengo la verdad. Sobre lo que realmente pasó con Luis. Sobre por qué hice lo que hice. Apuesto que quieres saberlo. Ya sé la verdad. Leí el diario de Luis. Sé que lo mataste por dinero. Sé que eres un monstruo. Una risa fría.
Sin humor. Un monstruo. ¡Qué dramática! No sabes nada, Benita. Luis no era el santo que crees que era. No te atrevas, rugí. No te atrevas a hablar mal de mi hijo. ¿O qué? ¿Vas a llamar a la policía? Adelante. Para cuando rastreen esta llamada ya me habré ido. Uso teléfonos desechables. No soy estúpida. Mi mente corría. Tenía que mantenerla hablando. Tenía que grabar esto de alguna forma. Puse el teléfono en altavoz. Busqué mi celular con la mano libre. Empecé a grabar. ¿Qué quieres, Cynthia? Quiero a mi hijo. Tu hijo. Intentaste ahogarlo. Fue un error. Un momento de locura. Estaba asustada. Confundida. Acababa de dar a luz sola. No sabía lo que hacía. Pero ahora estoy mejor. Quiero a mi bebé de vuelta. Nunca. Antes muerta. Eso puede arreglarse, dijo con una calma espeluznante. Escúchame bien. Quiero a Héctor. Y quiero el dinero del testamento de Luis. Los 200,000 del seguro más todo lo que Luis dejó en fideicomiso para el bebé. Esos son otros $300,000. $500,000. Todo lo que Luis había trabajado. Todo lo que había ahorrado. Todo destinado a su hijo. ¿Y si me niego? Entonces vendré por él. Soy su madre biológica. Legalmente tengo más derechos que tú. Y cuando finalmente me atrapen, voy a decir que tú robaste a mi bebé. Que me amenazaste. Que inventaste toda la historia del lago para quedártelo. Mi palabra contra la tuya. Y yo soy mucho más joven. Más creíble. Más simpática. Sentía náuseas. Pero seguí grabando. ¿Cómo sé que no vas a matarnos a ambos y quedarte con todo de todos modos? No lo sabes. Pero es tu única opción. Trae al bebé y el dinero al viejo almacén junto al lago. ¿Sabes cuál? Donde Luis y tú pescaban. Mañana a la medianoche. Sola. Si veo policías, desaparezco y nunca me vuelves a ver. Y eventualmente encontraré la forma de quitarte a Héctor de todos modos. Cynthia, espera. Pero la línea ya estaba muerta. Me quedé allí temblando con Héctor en un brazo y el teléfono en el otro. Tenía la grabación. Tenía evidencia de que Cynthia estaba viva. De que me había amenazado. Llamé a Fátima inmediatamente. Le envié el audio. Perfecto, dijo. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Ahora vamos a tender una trampa. Usted va a ir a esa reunión. Pero nosotros vamos a estar allí. Escondidos. Esperando. Y cuando ella aparezca la atrapamos. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si me ve con policías y huye otra vez? No va a vernos. Le prometo. Voy a tener francotiradores en posición. Equipos en las sombras. No se va a escapar esta vez. ¿Y Héctor? Héctor se queda con Eloísa. En un lugar seguro. No lo va a llevar. Solo va a fingir que lo trae. Asentí aunque ella no podía verme. Un día más. Solo tenía que sobrevivir un día más. Y entonces Cynthia finalmente enfrentaría justicia. Por Luis. Por Héctor. Por todo el dolor que había causado. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando a Héctor dormir. Memorizando cada detalle de su rostro. Por si acaso. Por si algo salía mal. Por si no volvía a verlo. Tu papá te amó, le susurré. Y yo te amo. Y mañana vamos a asegurarnos de que estés a salvo para siempre. El día siguiente pasó en cámara lenta. Cada minuto se sentía como una hora. Cada hora como una eternidad. A las 9 de la mañana Eloísa vino por Héctor. Lo empaqué como si fuera a estar fuera por una semana, aunque esperaba tenerlo de vuelta en horas. Pañales. Fórmula. Ropa extra. Su manta favorita. Mis manos temblaban mientras ponía cada cosa en la bolsa. Va a estar perfectamente bien conmigo, dijo Eloísa tomando a Héctor en sus brazos. Tengo su número. La policía tiene mi dirección. Nadie va a tocarlo. Lo prometo. La besé en la frente. Luego besé a Héctor. Su piel suave olía a loción de bebé y a esperanza. Te amo, pequeño, susurré.
La abuela vuelve pronto. Los vi irse. El auto de Eloísa desapareció por la calle y sentí como si me arrancaran una parte del alma. Pero era necesario. Héctor tenía que estar lejos. A salvo. Por si acaso las cosas salían mal. Fátima llegó a las 2 de la tarde con otros 3 oficiales. 2 hombres y una mujer. Todos vestidos de civil. Todos armados. Convirtieron mi sala en un centro de operaciones. Computadoras portátiles. Radios. Mapas del área alrededor del almacén. Revisemos el plan otra vez, dijo Fátima desplegando un mapa sobre mi mesa de comedor. El almacén está aquí. Abandonado desde hace 5 años. Tiene 3 entradas. Principal, lateral y trasera. Vamos a tener equipos cubriendo las 3. Usted entra por la principal a medianoche exactamente. Señaló puntos en el mapa con un marcador rojo. Francotiradores aquí y aquí. En los techos de los edificios adyacentes. Tendrán visión clara del interior a través de las ventanas rotas. Equipos de asalto aquí en la parte trasera. Listos para entrar en el momento en que tengamos confirmación visual de Cynthia. ¿Y yo qué hago exactamente?, pregunté. Mi voz sonaba más tranquila de lo que me sentía. Usted entra. Habla con ella. La mantiene hablando. Necesitamos que confiese. Que admita que mató a Luis. Que intentó matar a Héctor. Estará usando un micrófono oculto. Lo grabaremos todo. Uno de los oficiales, un hombre alto de unos 30 años, sacó un pequeño dispositivo del tamaño de un botón. Esto va pegado a su ropa. Aquí, señaló justo debajo de mi cuello. Transmite todo en tiempo real. También tiene un botón de pánico. Si presiona esto 3 veces seguidas, entramos inmediatamente sin importar qué. Me mostró cómo funcionaba. Practiqué presionarlo. 3 toques rápidos. Mi vida dependería de recordar eso. ¿Qué pasa si me pide que le muestre al bebé? Le dice que está en el auto. Que primero quiere hablar. Que quiere entender por qué hizo lo que hizo. Apele a su ego. La gente como Cynthia ama hablar de sí misma. Déjela presumir de lo lista que fue. Pasamos las siguientes horas repasando cada detalle. Cada posible escenario. ¿Qué hacer si Cynthia estaba armada? ¿Qué hacer si no estaba sola? ¿Qué hacer si algo salía mal? Mi cabeza daba vueltas con información. A las 8 de la noche me hicieron comer. Sándwich de jamón que sabía a cartón. Pero tragué cada bocado. Necesitaba energía. Necesitaba estar alerta. A las 10 me pusieron el micrófono. Probaron el audio una y otra vez. Me hicieron decir frases. Contar hasta 10. Gritar. Susurrar. Asegurándose de que todo funcionara perfectamente. Recuerde, dijo Fátima mirándome directo a los ojos. Usted no está sola allí dentro. Yo voy a estar escuchando cada palabra. El equipo estará a metros de distancia. Al menor signo de peligro real entramos. No voy a dejar que le pase nada. Asentí. Quería creerle. Pero el miedo era una serpiente fría enroscada en mi estómago. A las 11:15 nos movimos. Conduje mi propio auto. Fátima iba en el asiento del pasajero agachada para que no se viera desde afuera. Los otros equipos ya estaban en posición, según me informaba por radio. Francotiradores en posición. Equipo trasero listo. Perímetro asegurado. Llegamos al almacén a las 11:40. Era exactamente como lo recordaba. Viejo. Decrépito. Ventanas rotas. Paredes con grafiti. Luis y yo veníamos aquí cuando era niño. Pescábamos en el muelle que estaba detrás. Tiempos más simples. Tiempos más felices. Fátima salió del auto en un punto ciego de las cámaras imaginarias de Cynthia. Desapareció en las sombras. Me quedé sola. Miré el reloj. 11:55. 5 minutos. Cerré los ojos. Pensé en Luis. En su sonrisa. En cómo me llamaba mamá con ese tono cariñoso. En cómo habría sido verlo como padre. Pensé en Héctor. En su futuro. En todas las cosas que merecía tener. Una vida sin miedo. Sin amenazas. Sin sombras. Medianoche.
Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Entra. Sola. Ahora. Salí del auto. El aire nocturno estaba frío. Podía ver mi aliento. Caminé hacia la puerta principal del almacén. Cada paso sonaba demasiado fuerte en el silencio. La puerta estaba entreabierta. La empujé. Chirrió. El sonido rebotó en las paredes vacías. Adentro estaba oscuro. Casi completamente negro. Solo un poco de luz de luna entraba por las ventanas rotas, creando sombras extrañas. Cynthia. Llamé. Mi voz sonó pequeña. Asustada. Cierra la puerta, dijo una voz desde las sombras. La voz de Cynthia. Cerré la puerta. Mis ojos se ajustaron lentamente a la oscuridad. Y entonces la vi. De pie en el centro del almacén. Vestía ropa oscura. Jeans negros. Sudadera con capucha. Se veía diferente. Más delgada. El cabello corto. Teñido de rubio. Pero era ella. Viniste. Dijo. Sonaba casi sorprendida. Dijiste que querías hablar. Dije que quería a mi hijo y el dinero. ¿Dónde están? Primero quiero respuestas. Quiero saber por qué. ¿Por qué mataste a Luis? ¿Por qué intentaste matar a Héctor? Ella se rió. Ese mismo sonido frío que había escuchado por teléfono. ¿Por qué crees que fue Benita? Por dinero. Siempre fue por dinero. Luis te amaba. Te dio todo. Luis era un idiota romántico. Hablaba de amor y familia y futuro. Yo quería libertad. Quería viajar. Vivir. No estar atada a una casa y a un bebé llorando. Entonces, ¿por qué te casaste con él? Porque era ingeniero. Ganaba bien. Tenía ahorros. Tenía seguro de vida. Era una inversión. Iba a esperar 5 años. Divorciarme. Llevarme la mitad de todo. Pero entonces quedé embarazada y arruinó mi plan. Sus palabras eran veneno. Cada una me quemaba. Le dijiste que no querías al bebé. Por supuesto que no lo quería. Pero Luis se puso imposible. Cambió su testamento. Todo para el bebé. Así que tuve que adaptarme. Si Luis moría mientras yo estaba embarazada, cobraba el seguro, pero el bebé heredaba el resto. Así que la solución era simple. Matar a Luis. Tener al bebé. Matarlo también. Quedarme con todo. Estaba confesando. Todo. Cada palabra grabada. Transmitida. La policía la estaba escuchando. Pero necesitaba más. Contrataste a Carlos para sabotear los frenos. $2,000. Barato considerando que me dieron 200,000 del seguro. Mejor inversión de mi vida. Y el bebé. Tu propio hijo. Era un obstáculo. Nada más. Di a luz sola en una cabaña que renté con efectivo. Nadie sabía que estaba embarazada. Usé ropa holgada. Evité a la gente. Cuando nació pensé simplemente dejarlo en algún lugar. Pero entonces recordé el lago. Donde tú y Luis iban. Parecía poético. Terminar todo donde comenzó su pequeña tradición familiar. Sentí náuseas. Sentí rabia. Sentí todo el odio del mundo concentrado en esa mujer parada frente a mí. Pero fallaste. Lo salvé. Sí, eso fue molesto. Pero no importa. Porque ahora voy a terminar el trabajo. ¿Dónde está Héctor Benita? No te lo voy a dar. No era una pregunta. Y entonces vi el arma. La sacó de su sudadera. Pequeña. Negra. Apuntando directamente a mi pecho. Última oportunidad. ¿Dónde está mi hijo? Presioné el botón de pánico. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Nunca vas a tocarlo, dije. Su dedo se movió hacia el gatillo. Todo pareció moverse en cámara lenta. Vi el destello. Escuché el disparo. Sentí algo golpear mi hombro. Caliente. Ardiente. Caí hacia atrás. Y entonces el almacén explotó en movimiento. Las puertas reventaron abiertas. Luces cegadoras. Voces gritando. Policía. Suelta el arma. Al suelo.
Ahora. Vi a Cynthia voltear. Vio las armas apuntándole. Vio que estaba rodeada. Vio que había perdido. Y por un segundo pensé que iba a disparar otra vez. Pensé que iba a obligarlos a matarla. Pero bajó el arma. Lentamente. La dejó caer al suelo. Levantó las manos. 3 oficiales la taclearon. La pusieron boca abajo. Le pusieron esposas. Ella gritaba. Maldiciones. Amenazas. Pero no importaba. Estaba arrestada. Estaba acabada. Fátima corrió hacia mí. Se arrodilló a mi lado. Benita. Quédate conmigo. Estoy bien, logré decir aunque el dolor en mi hombro era insoportable. La atraparon. Dime que la atraparon. La tenemos. Está acabada. Ahora quédate quieta. Ya viene la ambulancia. Cerré los ojos. Era suficiente. Había acabado. Finalmente había acabado. Desperté en el hospital. Otra vez. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era desesperación lo que sentía, sino alivio. Paz. El hombro me dolía donde la bala había atravesado músculo, pero ningún hueso. Suerte, dijeron los doctores. 5 centímetros a la izquierda y hubiera sido mi corazón. Eloísa estaba sentada junto a mi cama sosteniendo a Héctor. Cuando abrí los ojos sonrió. Mira quién despertó, dijo acercándose. Alguien te extrañó mucho. Tomé a Héctor con mi brazo bueno. Lo acuné contra mi pecho. Olía a talco y a inocencia. Empezó a hacer ruiditos. Esos sonidos pequeños que hacen los bebés cuando están contentos. Hola, mi amor, susurré. La abuela está bien. Todo está bien ahora. Fátima apareció 1 hora después. Traía flores y una sonrisa cansada. ¿Cómo se siente? Como si me hubieran disparado, dije. Pero viva. ¿Qué pasó con Cynthia? Arrestada. Cargos de asesinato en primer grado por Luis. Intento de asesinato por Héctor. Intento de asesinato hacia usted. Más una lista de otros delitos. Conspiración. Fraude. Obstrucción de justicia. Va a pasar el resto de su vida en prisión. Sin posibilidad de libertad condicional. Las palabras eran dulces como miel. Justicia. Finalmente. La grabación funcionó. Perfectamente. Confesó todo. Su abogado intentó argumentar que fue coaccionada. Que usted la obligó a decir esas cosas. Pero el jurado vio el video completo. La vieron sacar el arma. Dispararle. No tuvieron piedad. 30 minutos de deliberación. Culpable en todos los cargos. ¿Cuándo fue el juicio? Miré por la ventana confundida. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? 3 días. La bala causó más daño del que pensaron inicialmente. Tuvieron que operarla 2 veces. Pero se va a recuperar completamente según los doctores. 3 días. Había perdido 3 días. Miré a Héctor alarmada. Eloísa lo cuidó, dijo Fátima rápidamente. Y el padre Antonio la ayudó. Ese bebé fue mimado por media ciudad mientras usted descansaba. Durante las siguientes semanas me recuperé lentamente. La fisioterapia para el hombro era dolorosa, pero necesaria. Eloísa seguía viniendo a ayudar con Héctor cuando yo no podía levantarlo con mi brazo herido. El padre Antonio traía comida. Vecinos que apenas conocía aparecían con guisos y palabras amables. Eres una heroína, decía la señora del final de la calle. Lo que hiciste por ese bebé. Arriesgar tu vida así. Pero no me sentía como heroína. Solo me sentía como una abuela haciendo lo que cualquier abuela haría. Proteger a los suyos. 2 meses después de la captura de Cynthia, tuve otra audiencia con el juez. Esta vez era diferente. Esta vez el juez sonreía mientras revisaba los documentos. Señora Benita, dijo. He revisado todos los reportes de los últimos 6 meses. Las visitas de servicios sociales. Las evaluaciones médicas de Héctor. Los informes de progreso. Y debo decir que estoy impresionada. Mi corazón latía rápido. Héctor está prosperando bajo su cuidado. Está alcanzando todos sus hitos de desarrollo. Está saludable. Feliz.
Amado. Y usted ha demostrado ser más que capaz a pesar de los desafíos. Gracias, Su Señoría. Por lo tanto, otorgo custodia permanente y completa de Héctor a Benita. Efectiva inmediatamente. Además, dado que la madre biológica está encarcelada de por vida y perdió todos sus derechos parentales, autorizo los trámites de adopción si usted desea proceder. Adopción. Hacerlo legalmente mío. No solo su abuela custodio, sino su madre legal. Sí, dije sin dudarlo. Sí quiero adoptarlo. Entonces así será. Felicidades. Oficialmente. El martillo cayó. Y de repente todo el peso que había cargado durante meses se levantó. Era oficial. Héctor era mío. Nadie podía quitármelo. Nunca. Salí del juzgado con Héctor en brazos. Ahora tenía 8 meses. Gordo y feliz. Sonreía mostrando 2 dientes pequeños. Se reía cuando lo hacía saltar. Me jalaba el cabello con sus manitas regordetas. Eloísa esperaba afuera con el padre Antonio. Me abrazaron. Los 3 lloramos de felicidad allí mismo en los escalones del juzgado. Lo lograste, dijo Eloísa. Contra todo pronóstico. Lo lograste. Esa noche hice una cena especial. Bueno, tan especial como podía ser con un bebé que necesitaba atención constante. Invité a Eloísa y al padre Antonio. Comimos pollo asado y arroz. Brindamos con jugo de manzana porque ninguno de nosotros tomaba alcohol. Por Héctor, dijo el padre Antonio levantando su vaso. Por su futuro brillante. Por Luis, dije yo, que nos mira desde algún lugar orgulloso de su hijo. Por el amor, añadió Eloísa, que siempre vence al mal. Bebimos. Comimos. Reímos. Héctor golpeaba su silla alta y gritaba de alegría sin entender, pero sintiendo la felicidad a su alrededor. Los meses se convirtieron en años. Héctor creció. Empezó a caminar a los 11 meses. Su primera palabra fue Aba por abuela. Lloré cuando la dijo. A los 2 años corría por toda la casa. A los 3 empezó preescolar. Cada hito era un milagro. Cada día un regalo. Le hablaba de Luis constantemente. Le mostraba fotos. Le contaba historias. Tu papá era bueno, le decía. Valiente. Te amó incluso antes de conocerte. Dio su vida protegiéndote. Papá héroe, decía Héctor con su vocecita. Sí, mi amor. Papá era un héroe. Y tú vas a crecer para ser igual de bueno. Igual de valiente. Igual de amoroso. Nunca le hablé de Cintia. Eso vendría después. Cuando fuera mayor. Cuando pudiera entenderlo. Por ahora solo necesitaba saber que era amado. Que era deseado. Que había personas que habían luchado por él. En el 5º cumpleaños de Héctor organizamos una fiesta en el jardín. Invitamos a todos los niños del vecindario. Había globos. Pastel. Regalos. Héctor corría entre sus amigos riendo. Tan lleno de vida. Tan diferente del bebé morado y quieto que había sacado del lago hace 5 años. Eloísa se sentó junto a mí en el porche mirando la celebración. ¿En qué piensas?, preguntó. En ese día, admití. En cómo pude haber llegado 5 minutos tarde. Cómo pude no haber mirado por la ventana en el momento exacto. Cómo todo pudo haber sido diferente. Pero no lo fue. Lo encontraste. Lo salvaste. Era tu destino. O el de Luis, dije. A veces pienso que él guió mis ojos hacia el lago ese día. Que de alguna forma sabía que yo estaría allí. Que podía confiar en mí para proteger a su hijo. Tal vez, dijo Eloísa. O tal vez solo eres una mujer increíblemente valiente que se negó a rendirse. Esa noche, después de que todos se fueron, después de que Héctor se durmió exhausto de tanta emoción, me senté sola en la sala. Miré las fotos en la pared. Luis de bebé. Luis graduándose. Luis el día de su boda. Y junto a esas fotos, nuevas. Héctor recién nacido en el hospital. Héctor dando sus primeros pasos. Héctor en su primer día de escuela. 2 generaciones. Conectadas por amor. Separadas por tragedia. Unidas por supervivencia. Lo hicimos, Luis, susurré a su foto.
Tu hijo está a salvo. Está feliz. Está creciendo fuerte y bueno, tal como tú querías. Y aunque sabía que no podía responderme, sentí algo, una calidez, una paz, como si él estuviera allí, orgulloso, agradecido, en paz. Tal vez te habrías rendido si hubieras estado en mi lugar. Tal vez habrías pensado que eras demasiado vieja, demasiado cansada, demasiado rota. O tal vez habrías hecho exactamente lo mismo. Porque eso es lo que hace el amor. Te hace más fuerte de lo que creías posible. Te hace luchar cuando todo parece perdido. Te hace encontrar esperanza en la oscuridad más profunda. No sé qué trae el futuro. Sé que habrá desafíos. Sé que habrá días difíciles. Sé que criar a un niño a mi edad no será fácil. Pero también sé que cada día con Héctor es un regalo. Cada sonrisa. Cada abrazo. Cada te quiero, Ava. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir algo, déjame un comentario. Dale me gusta. Suscríbete. Significa el mundo para nosotros. Porque estas historias son sobre gente real enfrentando situaciones imposibles. Y merecen ser escuchadas. Merecen ser recordadas. Merecen importar. Y a ti, Héctor, si algún día lees esto cuando seas mayor, quiero que sepas que fuiste amado desde antes de nacer. Que tu padre murió protegiéndote. Que yo habría hecho cualquier cosa por salvarte. Y que cada segundo de estos años contigo ha valido cada sacrificio. Eres mi razón. Mi propósito. Mi segunda oportunidad de ser madre. Y no cambiaría nada.